XL la helada que ha caído, sobre todo en las zonas rurales. Tal vez aquí en la ciudad se sienta un poquito menos. Bueno, hablando de zonas rurales, esta semana, el próximo jueves, ¿no? El 13 de julio, miércoles. Mañana, claro, hoy es 12. Hoy es 12, son las 10 menos cuarto de las 12. Bueno, no, mañana se concreta la protesta del sector ruralista. ¿Cómo va a ser? Bueno, se lo vamos a preguntar al presidente de Cartés, al riocuartense Javier Rotondo. Cartés, Confederaciones Rurales de la Tercera Zona, que está integrada a CRA, la Confederaciones Rurales Argentina, una de las 4 entidades ruralistas. Javier, buenos días. Junto a Nicolás Chetan lo saludamos. ¿Cómo le va? Hola, Guillermo, hola, Nicolás. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Está en el campo o está en la ciudad? No, estoy en el campo. ¿Está en el campo? ¿Está frío ahí? En la casa del campo, sí, está para estar adentro con la salamandra prendida en este momento. ¿Pero tiene usted registro particular? Y mira, nosotros tenemos un termómetro que está bien, que está abajo de un tinglado, pero mide bastante exacto. A las 7:30, yo llegué a 8:30, marcaba 4 bajo cero. 4 bajo cero, sí. Se ha notado con rigor la helada de hoy. Eso. Sí, hoy ha sido indudablemente la más fuerte de todo, de lo que va de la temporada invernal. Javier, ¿esto es bueno, es malo? La temperatura está perjudicando al... Mira, voy a hablar más como, quizás, por una cuestión folclórica, más que por datos. Si mi padre era el que estaba muy en el tema climatológico. Estas heladas, cuando hay baja humedad relativa, o sea, sequía como la que hay, son bastante más perjudiciales. Indudablemente que el trigo está sufriendo, el poco trigo, nosotros no somos una zona triguera, Guillermo, pero el poco trigo que se hace, indudablemente que con esta baja humedad relativa y esta helada, indudablemente que sufre un daño bastante grande. Estamos acostumbrados, es una zona que puede llegar a sufrir esto, pero en general lo que afecta mucho más es una salida de otoño con muy bajas precipitaciones y una perspectiva de inicio de temporada de lluvia bastante lejana. O sea, una niña otra vez entre nosotros que dicen que va a empezar a llover recién allá por fin de octubre. Ese panorama, este frío así, la verdad que cuando hay humedad relativa alta, que normalmente se forman esas escarchas de hielo que estamos acostumbrados a ver, eso es un poco más, si se quiere, halagüeño, porque los cultivos invernales toleran eso, pero cuando es con seca es mucho más perjudicial. Javier, ¿cómo se va a concretar en Río Cuarto la protesta de mañana? Bueno, en realidad, para contextualizarnos, esto fue una iniciativa tomada por la Mesa de Emergencia Nacional el día 29, en una jornada que hicieron en Buenos Aires. Normalmente nosotros, digamos, estamos acostumbrados a que sea al revés, que las bases desde abajo lleven mandato. Esto es una iniciativa nueva que se ve que los 4 presidentes junto con entidades de la cadena industrial y demás evaluaron esta situación y fue justamente al revés. Como bajó, nosotros lo sometimos a la opinión y decisión de nuestras bases, de las 30 rurales que forman Cartés en este caso, y se decidió acompañar en una jornada simbólica, totalmente simbólica, que es llamada por la Mesa de Emergencia Nacional Jornada Nacional de Demanda, en donde se va a tratar por un día de visibilizar un sinnúmero de situaciones que vienen agobiando el sector productivo. Pero ya te digo, aquí en Córdoba nosotros decidimos acompañar y hemos dejado liberada que cada una de nuestras bases utilice la metodología que crea más conveniente ese día. Solo plegarse al cese, hacer alguna asamblea, hacer alguna manifestación, alguna presencia, si nos han pedido que sea bien entendiendo el contexto del costado de la ruta. En fin, es una jornada de visibilización que cada una de nuestras entidades base buscará el camino más adecuado para expresarse. ¿Y cuáles son las razones o los motivos de esa visibilización que realizarán? Y en realidad esto surgió en su momento con la pusente situación de la falta de combustible, pero se fueron sumando otras cuestiones, se fue agravando. Si bien paradójicamente el tema combustible no se ha solucionado, pero al haber finalizado la campaña gruesa de maíz, un poco la presión sobre la demanda fue bajando, por lo tanto la situación sigue habiendo. Muchas provincias, sobre todo el norte, tienen muchos problemas por gasoil, pero se han ido agravando con faltante de repuestos, faltante esto de los cupos de importación, no hay cubiertas, no hay filtros, serio problema
Guillermo, un medular problema para la próxima campaña gruesa, sobre todo de algo tan vital para nuestra región como el maíz. No hay fertilizantes. Sumado a que el cambio de ministro, no hay listas de precio, hay serios problemas para poder estoquearse o hacer las compras necesarias, muy necesarias de lo que es todos los fertilizantes, sobre todo los fosfatados, no tanto los nitrogenados, porque tienen un componente nacional. En fin, toda esta serie de cosas atentan realmente contra el eje productivo. Si bien escuchamos a una ministra que hizo una mención de que reconoció, con lo cual es muy bueno, que el eje agroindustrial había generado una exportación récord esta campaña y que se habían generado divisas de manera récord de los últimos 20 años, eso corre gran peligro. Entonces, esa es la visibilización. Y sumado a algunos problemas también muy de índole de cada provincia, pero que también hay que visibilizar, los problemas en infraestructura. Nos piden producir más y por los mismos caminos hace 100 años. En fin, son un sinnúmero de cosas que la Mesa de Enlace Nacional evaluó como para evidenciar una jornada de demanda, también contextualizando la situación en la que estamos hoy como país, ¿no? Javier, respecto de la cuestión de los insumos, la propia ministra Batakis lo admitió en conferencia de prensa y de hecho entre las medidas iniciales que adoptaron es privilegiar el destino de los dólares para la producción agropecuaria y la industria y postergar otras actividades como el turismo. No entiende que esa sea una respuesta que alcance. Es que lo que pasa es que nosotros podemos entender, indudablemente, que son decisiones que, por lo que estoy concluyendo en lo que vos decís, que bueno, que un poco yo lo había escuchado, y en la realidad hay una cuestión administrativa de no aplicación, porque si uno se da vuelta hoy y mira el eje de los bioinsumos y de la producción de fertilizantes, está virtualmente paralizado. Entonces, también hay otro componente, ¿no? Hay que decirlo, en una economía tan volátil, en una economía en donde hay una puja permanente producto de la inflación, también es muy quirúrgica la mercadería que los proveedores quieren entregar, porque los saltos de precio y las reposiciones después se ponen muy complicadas. Entonces hay un poco de todo. No es solamente la buena voluntad que puede llegar a tener la ministra de liberación de los dólares para hacer los calces, para traerla por el producto, sino que está muy inmerso en un espiral inflacionario que hace que la especulación también sea moneda corriente. Por lo tanto, estamos siempre en un círculo bastante vicioso y es un tirazo que permanece. Javier, quiere consultarle sobre algo que dijo esta mañana en nuestro programa Víctor Olmedo de la UATRE respecto a las condiciones laborales de los trabajadores rurales. Dijo que de cada 20 establecimientos que visitan, apenas 2 cumplen con las cuestiones básicas, como por ejemplo el tema de una vivienda digna. ¿Qué opinión le merece? ¿Ustedes tienen otra perspectiva del tema? Víctor ha sido siempre un dirigente con mucho diálogo con nosotros. Ellos tienen su perspectiva indudablemente. Imagínense que si esto es así, el número, yo entiendo las cuestiones gremiales y es muy válido que así sean. Nosotros siempre, aquel productor que esté en falta, que no esté cumpliendo, indudablemente que le caiga el peso de la ley. Las leyes laborales siempre cumplirlas. Discutiremos o no en qué ámbito o cómo se dan, pero si están vigentes, en eso nosotros siempre hemos tenido una relación muy correcta como dirigentes, si se quiere, del sector patronal, pero si fuese realmente, no sé, me acuerdo el número, dijiste menos de 2 de cada 20. 2 de cada 20, exactamente. Imagínate que sería realmente un caos, que sea así. El gremio de UATRE a nivel nacional tiene esos gremios que quizás las que como quien sabe, con más afiliados, tiene más de 600.000 afiliados. Por tanto, los 600.000 trabajadores rurales, me parece que la informalidad, si bien es un flagelo, si bien es real, si bien no la negamos, no son en esos porcentajes que Víctor dice, que lo comprende, lo contextualiza porque es su función, su trabajo, visibilizarlo. A veces por ahí se dicen cosas que no compartimos, pero vuelvo a decir, el trabajo en negro, el trabajo no remunerado, las condiciones de trabajo no acordes deben ser castigadas y en eso nosotros siempre vamos a ser inflexibles en cuanto a tenemos una ley laboral y que cumplir. Sí, entiendo, Javier, que Víctor no aludió tanto al empleo no registrado, sino a las condiciones de
de alojamiento en los lugares donde están, y dijo que productores que les va bien porque compran maquinaria, renuevan la tecnología, tienen situaciones de confort personal, someten a sus trabajadores a condiciones no infrahumanas, porque no dijo que se trata de trata de personas, pero que no son dignas. Incluso ha habido, no tengo problema en decirlo, sí ha habido hasta cuestión de trata, y bueno, hemos tenido casos en los que a mí me ha tocado como presidente de este rural interactuar con el gremio, y ha habido situaciones graves. Hay lo que sí no es una generalización, sí se puede dar, y hay un hecho que es importante destacar en esto. El 65% de las explotaciones agropecuarias, sobre todo la parte agrícola, ¿no? Generalmente las actividades intensivas o las actividades como la ganadería tienen una relación de estabilidad laboral mayor. El 65% de la tierra está trabajada por arrendatarios. Por lo tanto, a veces eso también influye en que las explotaciones rurales no tienen arraigo. Son explotaciones que pierden su casa, pierden sus condiciones, y entonces cuando aquel que quiere empezar la actividad laboral utiliza ese tipo de estructuras, realmente están en condiciones para no evitar. Y en eso coincido con lo que cuenta Víctor. Pero tiene mucho que ver, no estoy justificándolo, pero sí que hay que trabajar mucho. Nosotros trabajamos en el RENATRE como entidades agropecuarias y del sector empresario para trabajar mucho, sobre todo en las condiciones, en el trabajo infantil y en las condiciones de equipamiento, casas, viviendas. Se hace mucha capacitación porque hay muchos errores también, no por malicia, pero sí por omisión, de cómo es el estatuto del peón, de cómo son los regímenes, de cómo son las reglamentaciones. Hay un poco de todo, pero indudablemente que sí, que a veces hay situaciones, no escapamos a la realidad de que hay situaciones de menor condición de infraestructura para que el trabajo sea más digno, ¿no? Eso sí existe y es cierto. Javier, respecto de la protesta de mañana, desde el oficialismo se asegura que es una protesta, un paro de la abundancia, un cese de comercialización de la abundancia, y lo que quiere realmente el sector es que haya devaluación, que incluso están no liquidando la soja para que esa devaluación se materialice o obtener mayores rentas. ¿Esto es así? No, indudablemente que no. Primero que no estamos liquidando la soja. En una economía inflacionaria, la moneda de cambio del productor de un commodity que cotiza en dólares, indudablemente que la soja. Pero vuelvo a decir, por un lado hablan de la abundancia, por un lado hablan de que retenemos soja, y por otro lado la ministra dice que se ha liquidado cosecha récord. Entonces ahí hay una disparidad, que un discurso que tiene un fuerte tinte ideológico. Después, la riqueza, la abundancia, en este país siempre se discutió ese discurso, y la realidad es que tenemos 50% de pobres, ¿no? Y yo no voy a juzgar los 4 años del anterior presidente, que fue responsable seguramente, los 11 años de la misma gestión que hoy es una parte de la coalición. Seguimos discutiendo frases, seguimos discutiendo contenido, pero la realidad hace que el país esté cada vez peor. Entonces, yo no soy quien para juzgar la cuestión de la abundancia o no abundancia. Sí soy un defensor y un dirigente que sabe lo que es el trabajo productivo del interior, y la situación de agobio, la situación de falta de previsibilidad y la necesidad de generar que el eje productivo del interior funcione. Y eso es lo que va a pasar. Después, la otra interpretación, indudablemente que juega en el tablero, la respeto, pero la comparto. En esa lectura que usted habla de 50% de pobres, ¿hay representados suyos que están entre esos? Y la verdad que no sé qué es decir representados, indudablemente que... Sí, hay pobreza en el sector agropecuario. Sí, por supuesto que no. O sea, a ver, pobreza depende de qué llame pobre. Si llamas pobre desde el punto de vista del INDEC y de lo técnico, indudablemente que el ingreso de un productor que arriesga y que invierte es una bola permanente en la que vos tenés ingresos y egresos y ingresos y egresos, y no medís los términos de pobreza en ese ámbito. Indudablemente que no. Somos un sector gremial empresario que tiene a su cargo la necesidad de generar trabajo, de generar, indudablemente que la pobreza no se mide. Ahora bien, responsabilizar ese 50% y que porque el sector no lo tenga en el marco general del país, y con eso seguir con una política de exacción, seguir con una política de extracción fiscal, de presión, y de designarnos como corresponsables de algo de lo que no lo somos,
indudablemente que ahí tenés el debate. Si hay pobres o no pobres en el sector, la verdad que lo que preocupa es que haya pobres en Argentina, y no buscar culpables, sino buscar las causas y atacarlas de manera eficiente. Por este camino que siempre se ha tomado. De destruir el sector privado está claro, y son sobradas las muestras de que no es el camino correcto. Esa lectura que ustedes realizan está ligada a que el Estado no gaste tanto, gaste menos. En declaraciones que hizo hoy al diario Puntal, al periodista Gonzalo Galbianco, usted le plantea que están en contra del revalúo que anunció la ministra Bataki. Yo lo escuché en una entrevista que realizó un programa de Córdoba que se llama Así son las cosas, también posta, Así son las cosas, no han sido muy originales en el título. Ah, sí, los colegas, vos sabés, me da mucha risa cada vez que me llaman, porque hay una especie de clase de pirraya ahí, no sé de quién. En términos de mi pueblo es choreo, pero no importa. No importa si les va bien con eso. Es raro porque son poderosos, son de La Voz del Interior, son poderosos. Pero usted dijo ahí en ese reportaje que no tenía ninguna expectativa con la nueva ministra de Economía. ¿No es una posición que al menos merece revisarse, Javier? No, en absoluto, porque, a ver, me hiciste un montón de preguntas en una. Sí. Primero, revalúo. Esta ministra ya quiso llevar adelante, o lo llevó adelante, la misma lógica cuando fue ministra de Provincia de Buenos Aires. Hablar de los impuestos a las tenencias, los impuestos al capital, los impuestos a la herencia, impuestos patrimoniales, esa es la palabra exacta. Para que eso se lleve adelante, indudablemente que en el caso de Córdoba, en el caso de todo el país, tiene que ser en consonancia con los gobiernos provinciales, como lo hizo el presidente Macri, en el cual el gobernador Schiaretti firmó el pacto fiscal y incrementaron en un 3.500% el valor de la tierra, y el gobierno de Córdoba no cumplió con una parte, que fue la disminución de ingresos brutos, por ejemplo, que son impuestos mucho más distorsivos y que le pegan a muchos más sectores. Se tiene que dar en ese marco. Indudablemente que nosotros en Córdoba tenemos una discusión de impuesto inmobiliario, no sé si la palabra es zanjada, pero sí muy lógica, pero cuando vos tenés esa teoría de que vuelve lo mismo, el que tiene el derrame, cuando los mismos que administraron durante, no sé, gran parte del periodo democrático en Argentina, pero los actores no han cambiado mucho, siguen cometiendo los mismos errores, indudablemente que es para planteárselo, de ahí la poca expectativa. Ella habla del equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal se puede lograr, Guillermo, sin ser economista, de dos maneras: eficientizando el gasto o aumentando los impuestos. Indudablemente que ese equilibrio fiscal del que ella habla, con las señales que dio con esto de los impuestos territoriales, este observatorio de la defensa de la competencia, y empezar con las cacerías de brujas, los controles de precios, y claramente no han dado resultados, no hace más que ser escéptico en el futuro de la ministra y poco margen de maniobra que puede tener. Usted cuando habla, Javier, de cacería de brujas, por ejemplo, es perseguir a los productores que evaden el pago o eluden el pago de impuestos. Por ejemplo, se ha detectado maniobras de exportación con millones de toneladas de soja. Millones, ¿sabes cuántos millones, Guillermo? No lo sé. Se habla mucho. Sí. Argentina produce, imagínate, estás hablando de millones. Argentina produce 47 millones de toneladas de soja. Bueno, con que sea un millón. Hablar del 40%, el 35% de la cosecha, y eso no es real. Son maniobras evasivas, está claro, porque eso es parte de lo que es la estigmatización de un sector. Que hay evasión fiscal, como en todos los sectores lo hay, pero que no son millones de toneladas, eso está claro que no. Y cuando nos muestran con grandilocuencia un montón de operativos en las fronteras, y lo quieren parecer como el gran hallazgo, la verdad que son ínfimos en relación a lo que es el canal formal de comercialización de la mercadería. Bueno, en ese sentido, la realidad los ha mentido respecto de cuestiones que se denunciaron en su momento y que también minimizaron, como era la escandalosa estafa de Vicentina, en la que ustedes salieron a defender. No, eso es una aseveración. Está bien, yo respeto tu punto de vista, no lo comparto, pero estás haciendo una aseveración que no es correcta. Nosotros no lo minimizamos. Al contrario, hay gran cantidad de productores que son afectados por la quiebra de Vicentín. Sí, y que avalaron el accionar. Por ejemplo, el presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, que lo entrevistamos, y dijo, bueno, a mí me deben, pero no quería que el Estado intervenga ni le exija que recuperar el dinero. Está llevándolo un terreno
vuelvo a decir, del yin y el yang. Nosotros no vamos a avalar nunca la quiebra de una empresa y más si en condiciones fraudulentas, ¿no? Entonces está claro. Y si está afectada la banca oficial también, y todo lo que sabemos. Lo que sí está claro es que no es el Estado quien debe suplir y manejar la empresa. Ese es el concepto. Nosotros no es que avalamos de forma de avalar. Lo que sí estamos claros es que en una empresa en donde la libre competencia funcionaba, en donde también las maniobras fraudulentas pueden o no ocurrir, el Estado no tiene por qué, porque en Argentina hemos mostrado que el Estado soluciona absolutamente nada y distorsiona todo. Por eso creemos en la libre competencia y que esta situación debe ser zanjada por los resortes legales. Esa es la mirada. Y creo haberte respondido, porque David Tonelo, a quien conozco, tiene la misma mirada que yo. Está bien. ¿Usted cree que con el Poder Judicial que tenemos, puede ser el Poder Judicial el que zanje estas cuestiones? ¿Se puede confiar? Bueno, es que ya indudablemente que tenemos todos nuestros cuestionamientos sobre el Poder Judicial. Ahora bien, Guillermo, conclusión, abonamos todos los poderes del Estado, que no llama Congreso, que no llama Poder, y que el Estado gobierna absolutamente todas las decisiones del pueblo. Ya ahora estamos hablando de un debate si el sistema democrático, si nos hemos ido un poco por la rama, ¿no? Indudablemente que es la Argentina que tenemos, la realidad que tenemos, y lo tenemos que tratar de mejorar con los resortes que existen. Eso no hay duda. Javier, como siempre, muy amable, interesante intercambiar ideas con usted. Siempre un gusto, Guillermo, a pesar de por ahí poder tener alguna visión distinta, siempre con mucho respeto, y eso lo valoro mucho, y siempre un gusto hablar contigo. Igualmente, Javier, y a mí me parece que no hay que coincidir para poder intercambiar, totalmente, para construir una sociedad. Lo raro es que no hay alguien que les dice siempre que sí, no les genera sospecha, digo, esto. Es de debate largo. Lo que sí yo vuelvo a decirte, destacarte que ha sido siempre muy respetuoso, y también nosotros los dirigentes de un sector tendemos también a tener solo diálogos con medios de comunicación o con pensamientos afines, y a veces está bueno tener otra mirada y otro intercambio. Esto nos enriquece a mí como persona, como ciudadano y como también dirigente. Así que en eso te agradezco mucho siempre la posibilidad de la expresión de los puntos en los que no estamos de acuerdo y los que estamos de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, Javier, como siempre, muy amable. Un abrazo. El presidente de Cartés, ex titular de la Sociedad Rural Río Cuarto, Javier Rotondo. Mañana no va a haber, por lo menos, actividades organizadas, y habló Rotondo de una cuestión más simbólica, ¿no? Se ha licuado, me parece, un poco el núcleo de la protesta, que era la cuestión del gasoil. Entiendo que en algunos lugares falta todavía gasoil, y que no era un faltante irreal, faltaba. Yo pasaba por la estación de servicio que está en la esquina de mi casa, a media cuadra de mi casa, y no había gasoil. Yo el fin de semana estuve de viaje. ¿Qué? Vi que había cola de camiones. El camiones para cargar. Sí, evidentemente ya no es raro que no había y apareció el gasoil. ¿No? ¿Dónde estaba el gasoil? No digo que el gobierno lo amarrocaba, pero alguien lo tenía el gasoil, porque dijeron, bueno, vamos a comprar 10 barcos. Los barcos, de acá que sale el barco, le compramos un barco a, no sé, ponerle a Venezuela, lo cargan ahí de gasoil. ¿Sale? ¿Cuánto tarda? 30 días en llegar hasta acá, por más que le pongan, que vengan a las chapas. Por más que le pongan gasoil. Por más que le pongan gasoil. Bueno, apareció el gasoil. Es cierto que cesó la demanda porque terminó la cosecha de maíz, que uno viaja por donde sea. Yo fui a Córdoba el fin de semana y vi que estaban a full terminando de hacer esa actividad. Bueno, muy bien. ¿Algo más usted quiere decir? No, nada más. Hemos hablado de todos los temas con Rotondo. De todos los temas. A mí me gusta. Y bien, me pareció interesante porque hay algunos entrevistados, no siempre los del sector agropecuario, que cuando son interpelados se enojan. En el caso de Rotondo respondió bien. Usted, a lo que le llama hacer preguntas, le llama interpelar a usted. Bueno, es un sinónimo. Un sinónimo no, búsquelo. Interpelar es otra cosa. Bueno, se está poniendo muy fino. Muy fino, sí. Es lo único que puedo afinar, Nico. Así son las cosas.